Hola, hoy es la segunda clase en la que vamos a discutir el tema de incertidumbre y su herramienta matemática que es la teoría de probabilidades. Ustedes ya creo que están familiarizados con la misma porque han hecho la materia de estadística, pero bueno, esto es otra vez un repaso que puede ser muy útil. Veamos, digamos, formalmente de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría de probabilidad. Bueno, estamos hablando de que tenemos un conjunto de posibles resultados. Los ejemplos naturales son resultados de un generador de azar. Por ejemplo, una tirada de monedas de una moneda, entonces un resultado es que salga cara, el otro que salga cruz. O si tiramos un dado, los posibles resultados son que salga 1, 2, hasta 6. O en una ruleta, etcétera, etcétera. A cada uno de esos resultados le vamos a asignar por medio de una función que llamamos P de probabilidades un número que está entre 0 y 1. Entonces, si nosotros tenemos que el conjunto de posibles resultados llamado espacio muestral, a cada uno de esos posibles resultados le asignamos un número. Y la condición es que cada uno de estos números tiene que ser no negativo y que la suma de los números que corresponden a todos los elementos del espacio muestral tiene que ser 1. Y podemos aplicar también a subconjuntos de este conjunto S. Tenemos un subconjunto, tomamos la suma de las probabilidades de cada uno de los elementos de ese conjunto y eso nos da la probabilidad de ese conjunto que en la terminología de teoría de probabilidades se denomina un evento. O sea, la probabilidad de un evento es la suma de las probabilidades de los estados que corresponden a ese evento. Bueno, dos condiciones muy importantes que son una, la que surge por la condición de que la suma de todas las probabilidades de los eventos, de los estados en el espacio muestral tiene que ser 1, es que si tomamos que el evento sea pasó algo, la probabilidad es 1. Y por otro lado, la del conjunto vacío es 0, y eso se puede entender como la probabilidad de que no pasó nada es 0. Bueno, como decía, a cada uno de estos subconjuntos del espacio muestral se los denomina eventos. Esta descripción que les hice acá es para conjuntos muestrales, espacios muestrales finitos. Esto se extiende a infinitos y en el fondo lo vamos a ver después en algunos ejemplos. Por ejemplo, acuérdense el ejemplo este que yo les decía de tirar una moneda y que puede salir cara o cruz. Cara es H, cruz es T. Entonces el espacio muestral es decir, tiene solo dos elementos, dos estados, salió cara o salió cruz. Y la probabilidad es una función que le asigna un número a cara y otro a cruz, y en general si la moneda es justa, si está balanceada, le asigna la probabilidad un medio a cada una de ellas. Pero esto es un posible caso. Podría ser una moneda que no está balanceada y entonces le podríamos dar cualquier probabilidad a cara y cualquier probabilidad a cruz, en tanto la suma de estas dos probabilidades de 1. Acuérdense que eso es una condición. Lo mismo con el caso de la tirada de un dado. Si el dado es justo, le tenemos que dar una probabilidad igual a cada una
de los posibles estados, y como hay 6, va a ser un sexto para que la suma dé 1. Nosotros en general no vamos a mirar ejemplos donde el resultado azaroso es el de una máquina generadora de azar, o una máquina o un sistema generador de azar, sino que vamos a ver fenómenos más bien del tipo, bueno, yo estoy jugando al fútbol y estoy atacando, me estoy acercando al arco y disparo. ¿El arquero se va a tirar a la izquierda o se va a tirar a la derecha? Lo vamos a ver como eventos aleatorios, o sea que hay azar metido en lo que hace, y vamos a tener que asignar un número, un valor de probabilidades a cada una de las dos cosas. Pero fíjense que el tema importante en el tratamiento de de la probabilidad es la definición correcta de una relación entre el espacio muestral, o sea, los posibles eventos, bien digo, y valores numéricos, estos son los números reales, que estarían asociados a los mismos. Por ejemplo, en la ruleta, cuánto se gana o cuánto se pierde de acuerdo a qué número salió en ella, o en una tirada de dados en la que se apuesta. ¿Sí? Estas relaciones entre el espacio muestral y el valor numérico que nos reporta se conoce en general como una variable aleatoria. No tiene que ser necesariamente un pago. Puede ser, por ejemplo, ahora que estamos con esto del coronavirus, la probabilidad de que aparezca un brote, digamos, en un determinado barrio de Bahía Blanca. Y el valor, la variable aleatoria sería, bueno, cuánta gente se contagiaría en ese lugar. O sea, hay una probabilidad a que ocurra, y una vez que ocurra, está la variable aleatoria que te dice cuánto es el valor que adquiriría la variable de interés si eso ocurre. Entonces, por ejemplo, la forma de escribirlo normalmente es esta, que nosotros, si nosotros tenemos un subconjunto de los números reales, o sea, valores posibles de los resultados, nosotros decimos que esta variable aleatoria cae en este subconjunto A, y a eso sería equivalente a decir que hay un conjunto de posibles estados en el espacio muestral, tal que cuando le aplico la función x de la variable aleatoria, caiga en este conjunto A de números reales. El caso más interesante y el que vamos a ver siempre es este. ¿Cuál es la probabilidad? O sea, queremos ver cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor que un valor determinado x. En el ejemplo que yo les decía, ¿cuál es la probabilidad de que en el barrio universitario se contagien 10 personas, al menos no más de 10 personas de coronavirus? Entonces, lo que vamos a mirar es, bueno, todos los resultados posibles en el espacio muestral en los cuales, si le aplicamos la variable aleatoria, nos da menor o igual que x. Si nosotros decimos esto de que queremos evaluar la probabilidad de que se contagien no más de 10 personas, tenemos que ver todos los eventos en que se contagia una persona, 2 personas, 3 personas, etcétera, etcétera. Y eso esa probabilidad de todos esos acontecimientos, de un evento de este tipo,
se mide mediante lo que se llama una función de distribución. Entonces, la representamos directamente con una f que va de los números reales a los números reales. Es decir, para cada x, esta distribución me dice cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que este valor numérico x chiquito. Sé que esto suena abstracto, pero ahora vamos a pasar a ejemplos muy simples para ilustrarlo. Volvamos al caso de la tirada de monedas. Decíamos que podía salir cara o cruz. Y suponemos que es una moneda justa, por lo tanto las probabilidades van a ser un medio de cada una de las dos posibles alternativas. Ahora, definamos una variable aleatoria x, que sería como una apuesta que hacemos, y que nos dice que si sale cara, nos va a pagar 1 peso, y si sale cruz, nos paga 2. Entonces tenemos este evento, que x sea menor que x chiquita. Entonces lo que tenemos que hacer es ir variando el x chiquita. El x chiquita puede empezar muy bajo, puede ser, qué sé yo, menos infinito. ¿Y cuál es la probabilidad de que ustedes obtengan una ganancia menor estrictamente que 1? Obviamente no es 0 porque o ganan 1 o ganan 2, o sea, son los únicos posibles resultados. Entonces recién cuando llegan a 1, al valor 1, ahí hay una posibilidad. Fíjense que si es estrictamente menor que 1, entonces el conjunto de posibles eventos dentro de ese que pueden ocurrir es vacío. O sea, no puede ocurrir. Si yo saqué menos que 1, no pudo ni haber salido ni cara ni cruz. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que estemos en un valor de x que sea mayor o igual que 1, pero menor estrictamente que 2? Bueno, realmente si sacamos menos que 2, pero sacamos más que 1, lo único que pudo haber ocurrido es que saliera cara. Entonces, en todo este intervalo, solo pudo haber salido cara, y la probabilidad de eso es 1 medio. Ahora, si sacaron más que 2, o mayor o igual que 2, es que pudo haber ocurrido que sacaron cruz, o también que habían sacado cara, porque eso también es un valor, tenemos mayor o igual que 2. Entonces pudieron ocurrir las dos cosas, y entonces tenemos que la función acá es esta, ¿y cuál es la probabilidad de eso? Es 1 medio de que haya salido cruz y 1 medio de que haya salido cara, es decir, el valor es, perdón, el valor que haya ocurrido eso es 1. ¿Sí? Vamos a ver. Que exactamente esto es lo que nos dice con respecto a la distribución. Si salió vacío, la probabilidad de vacío es 0. Si salió cara, que era cuando estábamos entre 1 y 2, la probabilidad es 1 medio. Y si pudo haber salido cara o cruz, entonces la probabilidad es 1, porque es la suma de las probabilidades de cara y cruz. Mismo el caso con el
con la tirada de un dado. Pero acá ustedes lo que van a tener es, en vez de estar dividido en 3 partes, van a tener más partes. Por ejemplo, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si ustedes creen que, si ustedes les dicen que la variable aleatoria es que si sale I, obtienen I, entonces la descripción que tenemos es, si salió menos que 1, es que no pudo haber salido ninguna de las caras del dado, y por lo tanto el conjunto de los valores que me dan eso es vacío. Y si es vacío, tiene probabilidad 0. Si estoy entre 1 y 2, la única posibilidad es que haya salido cara 1. Menos que 2 solo puede ser 1. Y entonces tendrían esto. Pero ¿cuál es la probabilidad de que haya ocurrido esto? Bueno, si salió 1 y 1 tiene probabilidad 1/6, esto es su probabilidad. ¿Qué pasa entre 2 y 3? Me dicen que se pudo haber salido algo menor o igual que 3. Menor estrictamente que 3. O sea, pudo haber salido 1 o pudo haber salido 2. Pero la probabilidad de que haya salido 1 o 2 es la suma de sus probabilidades. Es decir, 2/6. Y así seguimos, hasta que estamos en el último valor, que es que ahí ya salió 6. Cuando salió 6, la probabilidad de que haya salido algo menor o igual que 6 es que haya salido o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, y la probabilidad de que ello haya ocurrido es 1. ¿No? Bueno, y ahí tienen también hechos los mismos gráficos que hicimos antes. Propiedades interesantes de las distribuciones. Bueno, que el valor de la distribución para cualquier valor X está entre 0 y 1, por las propiedades de la probabilidad. Que es creciente, o sea que si el valor Y es más grande que el de X, la probabilidad acumulada, digámoslo así, de X, es menor o igual que la probabilidad acumulada de Y. Si volvemos a nuestros ejemplos de arriba, fíjense acá que si se van moviendo más a la derecha, siempre están más arriba. ¿Eh? Eso es lo que nos está diciendo esta condición. Y finalmente, si vamos muy a la izquierda, la probabilidad de que haya salido ese valor tan chiquito es 0, mientras que si nos vamos muy a la derecha, o sea, infinito, la probabilidad de que hayan salido todos los valores termina siendo 1. Y llamamos a la probabilidad de la variable aleatoria x cuando está entre A y B, a la diferencia entre FA y FB. Por ejemplo, acá. Fíjense, acá decíamos que esta era la probabilidad de que haya salido 2 y esta era la probabilidad de que haya salido 1. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes la miran, es 1/2. Es decir, la diferencia, esta diferencia me da la probabilidad de que haya salido solo 2. ¿Mm? Y acá tenemos la diferencia entre que haya salido 6 y 5, y esa diferencia es solo de 1/6. Y cada una de estas diferencias también es de 1/6. O sea, cada valor puntual, cada escalón que pega, esa subida del escalón es la probabilidad de que haya ocurrido el evento que diferencia estar a la izquierda de estar a la derecha. En este caso, el evento de estar a la izquierda es que haya salido solo
cara, y acá es que haya salido también cruz. Acá es cara, y acá es cara y cruz. La diferencia es que haya salido cruz. Bien. Bueno, lo mismo en la condición 5 nos está diciendo esto, que es la probabilidad del salto puntual. Valores que podemos asociar con una variable aleatoria. Uno de ellos es el valor esperado o esperanza, que es cuánto es el valor de la variable aleatoria en la ocurrencia SI, y a eso lo multiplicamos por la probabilidad de que haya ocurrido SI, y sumamos. Eso es la esperanza. O la varianza, que es, primero calculo el valor esperado, y después tomo la diferencia entre cada medición de la variable aleatoria y el valor esperado. Eso lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la probabilidad de este acontecimiento y sumo. ¿Sí? El desvío estándar es simplemente tomar la probabilidad de la varianza. Entonces, para dar un ejemplito, por ejemplo con lo de la moneda, acuérdense que podía salir que la variable aleatoria podía ser, ganaba 1 peso o ganaba 2 pesos. Ganaba 1 peso si salía cara y ganaba 2 pesos si salía cruz. Bueno, el valor esperado es, yo tomo cuánto obtengo en cada uno de los casos y lo multiplico por la probabilidad del evento que lo generó. O sea, esto es la probabilidad de que haya salido cara y esto es la probabilidad de que haya salido cruz. ¿Sí? Entonces me da 3 medios el valor esperado. Ahora, tomo ese 3 medios y hago el 1 menos 3 medios, hago el 2 menos 3 medios, los elevo al cuadrado y los sigo multiplicando por las probabilidades de que salgan cara o cruz. Y esto me da un cuarto. Y cuando calculo la varianza, le saco la raíz cuadrada y me da un medio. En el caso de la tirada del dado, bueno, pues obtener, ¿se acuerdan que usábamos como variable aleatoria? Que me paguen estrictamente lo que dice lo que salió en el dado. Entonces puedo haber obtenido 1, 2, 3, hasta 6. Cada uno de esos posibles resultados tenía una probabilidad 1/6. Entonces cuando hago la cuenta, encuentro que el valor esperado es 7 medios. Lo meto acá adentro, o sea, tomo la diferencia entre 1 y 7 medios, entre 2 y 7 medios, entre 3 y 7 medios, etcétera, etcétera, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 1/6, por eso puedo ponerlo afuera, y lo sumo, y me da este valor. Y después cuando calculo la raíz cuadrada de eso, me da el desvío estándar. Básicamente, la idea de valor esperado captura nuestra intuición del significado de promedio. Y varianza captura la idea de dispersión, o sea, cómo se alejan los valores de la variable del promedio. Ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué usamos el cuadrado acá? Bueno, porque puede ser negativo, puede ser positivo, o sea, podemos estar por arriba del valor medio o por debajo. Entonces, al elevarlo al cuadrado siempre nos va a dar un número positivo. Entonces, después al sacarle la raíz cuadrada, directamente encontramos el valor, independientemente si es para abajo o para arriba. Nosotros estamos acostumbrados no tanto a trabajar con funciones de distribución, como la vimos recién, sino con las funciones de densidad. Pero estas solo pueden darse si podemos aplicar integración. Es decir, que
tenemos puntualmente para todo un continuo de valores, por ejemplo, nosotros podríamos tener, acuérdense como que la función f es una función creciente hasta alcanzar el valor 1 y empieza desde un valor muy bajo, 0. Supónganse que ustedes tienen un valor x acá, entonces quieren calcular este valor. Bueno, ese valor, ustedes podrían tener una distribución, esta f chiquita, que da numeritos para cada uno de estos valores en el intervalo hasta llegar a este valor a x. Entonces, cuando llegan hasta acá, y ustedes integran desde menos infinito hasta este valor x, lo que van a encontrar es este área. Y ese área, el valor de este área, es exactamente este valor, el de la función f. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria haya estado entre a y b, simplemente hacen lo mismo, pero la integral es ahora entre a y b de esta función chiquita. Es decir, si ustedes quieren saber si tienen una distribución, perdón, una densidad así, f, y tienen a y b, toda esta integral, lo que les da es la probabilidad de que x esté entre a y b. ¿Mm? Bueno, y eso les permite escribir el valor esperado simplemente como integral. O sea, otra vez tenemos el valor t en el dominio de la f de t. Entonces, para cada valor t vamos a tener un valor. Esto lo multiplicamos esto nos da la probabilidad de que tengamos este valor t. Eso lo multiplicamos por el valor t mismo y sumamos. Entonces estamos integrando el producto de este valor por el valor de t, y esa integral nos da el valor esperado. Y bueno, de la misma manera definimos la varianza. ¿Mm? Hay dos distribuciones que son muy importantes en el uso normal que vamos a hacer. Una es la distribución uniforme, que la densidad es, ustedes tienen un valor A y tienen un valor B, que son estos, y el valor para cualquier X de la densidad es el mismo, o sea que va a ser siempre lo mismo y por eso se llama uniforme. Y va a ser, este valor es 1 sobre B menos A. La razón de eso es que si ustedes tienen que integrar entre A y B esta función, que es 1 sobre B menos A por dt, esta es la f, acuérdense, la f chiquita. ¿Esto qué es? Esto es simplemente sacar factor común, 1 menos BA, perdón, de menos BA, y entonces le queda la integral de t entre A y B. Pero esto es, perdón, de diferencial de t. Pero la integral de eso, si lo hacemos un poquito más abajo, la integral de eso es 1 menos BA por t, la integral del diferencial t, calculado en los extremos.
pero eso es igual a 1 sobre BA, B menos A por B menos A, y eso es igual a 1. Entonces, se entiende que esto es realmente una distribución legítima, porque sobre todo su dominio, cuando lo integramos da 1. Y da 0 a la izquierda de A y 0 a la derecha de B. Y la distribución es simplemente esto, es esta integral, pero variando el x. Cuando llegamos al b y nos pasamos, ya la integral, como vimos acá, es 1. Pero si hacen la cuenta, hasta un x estrictamente menor que b va a quedar x menos a, b menos a. Fíjense que eso es, simplemente se puede obtener, si ustedes... bueno, si ustedes acá hicieran... A ver, vamos a ponerlo acá. Si tuviésemos 1 sobre b menos a, pero la integral es entre menos infinito y x de diferencial t. Pero entre menos infinito y a, vamos a tener 1 menos ba por la integral entre menos infinito y a de dt, más la integral entre a y x de diferencial t. Pero esto es 0 porque el t no varía entre 0, entre menos infinito y a. Entonces esto no vale. Y esta integral es 1 sobre b menos a por el valor de t en los extremos, x y a. Y bueno, esto es x menos a sobre b menos a, que es esto que obtuvimos acá. Bueno, y acá tenemos los gráficos que son, fíjense que si miramos la función, esto es lo que yo les había dicho, la densidad, y esto es la distribución, no la densidad, la distribución, es esta f grande, fíjense que nos da 0 a la izquierda de A, nos da 1 a la derecha de B, y entre medio es una función creciente que tiene esta forma. Bueno, pueden calcular, y acá nos da el recetario para calcular valor esperado, varianza y desvío estándar. Y otra distribución importante es la distribución normal, que ustedes ya la conocen, es la que tiene forma de campana, centrada en la media, que acá la llama m, y que tiene varianza sigma cuadrada. Esta función, acá está la m, y esta es la expresión. La forma de la función de densidad es esta forma de campana que me les dibujé acá, y cuando ustedes computan la distribución, o sea, cuando van integrando, les queda esta forma. La propiedad interesante que tiene es que el valor esperado es m, que es uno de los parámetros, como vimos arriba, de la función, y lo mismo la varianza. Entonces, muchas veces se trabaja con lo que se llama la distribución normal estándar, fijando el m igual a 0 y el sigma igual a 1, y se simplifica la escritura de esto. Y tiene propiedades muy interesantes. Esta phi grande es la distribución, o sea, el valor acumulado, la f grande que teníamos antes, y tiene la propiedad que phi de menos x es 1 menos phi de x. Son propiedades que en algún momento vamos a usar. Y los ejercicios que quiero que hagan son este. Y nos vemos, la próxima clase, donde ya vamos a hablar de utilidad esperada. Hasta luego.